Hola amigos, es hora de ir a nuestra biblioteca y desempolvar historias para estos días en casa. El día de hoy vamos a leer cuentos y relatos de Ricardo Flores Magón. El primer cuento es ¡Bah! Un borracho. Aquella alegre mañana era tal vez la más triste para el pobre Tísico. El sol brillaba intensamente, enriqueciendo, con fulgores de oro, la bella ciudad de Los Ángeles. Hacía algunas semanas que Santiago había sido despedido del trabajo. Estaba tísico hasta la médula, y el buen burgués, que lo explotaba desde hacía largos años, tuvo a bien ponerlo de patitas en la calle, tan pronto como comprendió que los débiles brazos de su esclavo no podían ya darle las buenas ganancias de antaño. Cuando el muchacho Santiago trabajó con ahínco, soñaba el pobre lo que sueñan otros muchos pobres: llegan a ganar un buen salario que le permitiera ahorrar algunos centavos con que pasar los últimos días de su vida. Santiago ahorró, se amarró la tripa y logró de esa manera acumular algunas monedas, pero cada moneda que ahorraba significaba una privación. De tal suerte que si la alcancía se iba llenando de monedas, las arterias del cuerpo se encontraban cada vez más pobres de sangre. No, no ahorraré más, dijo valerosamente Santiago un día que comprendió que su salud iba en descenso. En efecto, no ahorró más, y de ese modo pudo prolongar su agonía. El salario aumentaba, no cabía duda de que aumentaba. Varias huelgas hechas por los gremios habían dado por resultado el aumento de los salarios. Pero cuando faltará un pero. Si bien los salarios eran mejores que antes, los artículos de primera necesidad habían alcanzado un costo que hacía ilusoria la ventaja obtenida con el sacrificio de la huelga, que supone hambre, frío en el hogar, palizas de los polizontes y aún la cárcel y la muerte de los choques con los miserables rompehuelgas. Pasaban los años y el salario subía, y el costo de los artículos de primera necesidad subían al mismo tiempo que la familia del pobre Santiago aumentaba. El número de horas de trabajo se habían reducido a 8, gracias también a las huelgas, pero otra vez el pero. La tarea que tenía que desempeñar en 8 horas era la misma, exactamente la misma que antes desempeñaba en 10 o 12 horas, de manera que tenía que poner en juego toda su habilidad, toda su fuerza, toda su experiencia adquirida en su vida de trabajador para salir adelante. El lunch frío, engullido precisamente en los pocos minutos del mediodía, la tensión nerviosa a que sujetaba su cuerpo para no perder un movimiento de la máquina, la suciedad y la escasa ventilación del taller, el ruido atormentador de la maquinaria, la pobre alimentación que podía obtener, dada la carencia de los comestibles, la pobre habitación en que dormía con su numerosa familia, sin lumbre, sin confortables abrigos, la intranquilidad que abrumaba su espíritu al pensar sobre el porvenir de su familia. Todo conspiraba contra su salud. Quiso ahorrar otra vez, pensando dejar algo a su familia cuando él muriera, pero ¿qué ahorraba? Limitó los gastos de su familia hasta su extremo, mas vio con espanto que sus pobres hijitos perdían el color rosado de sus mejillas, y él mismo se sentía a desfallecer. Se encontró, pues, Santiago en presencia de este dilema, que si no es de hierro, no se sabe de qué puede hacer. Ahorrar a costa de la salud de los suyos para dejar algunas monedas al morir. Monedas que tendrían que ser invertidas en medicina para combatir la anemia de la prole, o bien ahorrar para que se alimente mejor su familia, la cual quedaría sin un centavo cuando faltase.
y entonces pensaba en el desamparo de los suyos, en el probable crimen de sus amados hijos para obtener una torta de pan, en el duelo amarguísimo de su noble compañera. Entretanto, la tisis hacía progresos en su traqueteado cuerpo. Los amigos huían de él, temerosos de contraer la enfermedad. El burgués lo retenía aún en su taller, porque todavía podía trabajar, porque todavía podía arrancar a aquel desventurado esclavo buenas sumas de dinero. Llegó, empero, el momento en que Santiago ya no era útil ni para Dios ni para el diablo, y aquel burgués que le palmeaba la espalda cuando, rendido de fatiga, dejaba el taller por las tardes, después de haber hecho más rico al amo y haberse hecho él más pobre de salud, lo expulsaba ahora del taller porque ya no era negocio tenerlo ahí, producía muy poco. Con las lágrimas en los ojos llegó Santiago a su hogar, una tarde en que la naturaleza y las cosas mismas reían. Los niños jugueteaban en la calle, los pajaritos picoteaban aquí y allá en el piso del asfalto. Los perros, con sus ojos inteligentes y simpáticos, contemplaban el paso de los transeúntes, incapaces de adivinar la pena o alegría que habitaba en cada corazón humano. Los caballos barrían con sus colas las tercas moscas que asomaban sus bancos lustrosos. Los muchachitos, vendedores de periódicos, alegraban la escena con sus gritos y con sus pardigüelas. El sol se disponía a tenderse en su lecho de púrpura. Cuánta belleza fuera, cuánta tristeza en el hogar de Santiago. Entre accesos de tos, entre suspiros profundísimos, entre sollozos desgarradores, Santiago comunicó a su leal compañera la triste nueva: mañana ya no tendremos pan. Oh reinado de la igualdad social, ¿cuánto tardas en llegar? Todo lo empeñable fue a dar al Montepío. Se llaman Montepío esas cuevas de bandidos protegidos por la ley. Al Montepío fueron a dar una a una las modestas alhajitas que habían tenido, transmitiéndose de padre a hijo en esa raza de humildes. El Montepío fueron a dar aquellos pañoles con que luciera su palmito la madre de la compañera, allá en sus mocedades, y que se guardan como queridas reliquias. Al Montepío fueron a parar la primorosa pintura, único lujo de la destartalada estancia que era a la vez cocina, comedor, sala de recibir visitas y alcoba. El Montepío fueron a parar hasta las prendas de las ropas más humildes. La enfermedad, entre tanto, no perdía tiempo. Trabajaba sin descanso, socavando los pulmones de Santiago. Masas negruzcas salían de la boca del enfermo a cada acceso de tos. La mala alimentación, la tristeza y la falta de asistencia médica tenían al enfermo a la orilla de la tumba, como vulgarmente se dice. No había más remedio que ingresar en esa prisión a la que las odiosas caridades oficiales y burguesas condenan a los seres humanos que han pasado su vida produciendo tantas cosas bellas, tantas cosas ricas, tantas cosas buenas, por la pitanza que puede obtenerse con el maldito salario. Al hospital fueron a dar, con su pellejo y con sus huesos, el infortunado Santiago, mientras la noble compañera iba de fábrica en fábrica y de taller en taller, implorando por un verdugo que explotase sus brazos. ¿Hasta cuándo, hermanos desenredados, os decir a aplastar con vuestra rebeldía
la inequidad del actual sistema capitalista. En el hospital duró unos cuantos días. Estaba desahuciado por los médicos. Su mal no tenía remedio y se le confinó a la sala de los incurables. Nada de medicinas, alimentos pobres, atención nula. Eso fue lo que la caridad pudo hacer por nuestro enfermo, mientras el burgués, que explotó toda su vida, derrochaba en francachelas las monedas ganadas a costa de la salud de aquel miserable. Santiago pidió su baja del hospital. No tenía objeto esa prisión, y aquella alegre mañana, que tal vez era la más triste para el pobre tísico, un polizonte lo arrastró por vago en un parque público, pasando así de una prisión a otra. El bello sol californiano brillaba intensamente las hermosas avenidas, florecidas de gente bien vestida y de cara alegre. Perritos más felices que millones de seres humanos descansaban en los brazos de la linda y elegante señora burguesa, que andaba de compras, mientras Santiago, en el carro de la policía, oía de vez en cuando esta exclamación: ¡Va, un borracho! Bueno amigos, espero que les haya gustado este cuento. Se despide afectuosamente el profesor Claudio Unzueta.